Gracias, chicas, por todo vuestro esfuerzo, no solo a vosotras, sino también pues a todos los que habéis estado ahí involucrados, pero de verdad que sois de mucha bendición para Estepa, para esta iglesia, para nuestras vidas. Y pues ellas ya lo han dicho, ¿no? Pero yo os lo digo también, por favor vamos a orar mucho por ellas, ¿vale? Y por aquello que Dios ha puesto en su corazón para bendecir y edificar la iglesia aquí en Estepa. Amén. Antes de comenzar, también quisiera pues exponer una petición de oración. Tenemos una hermana que se llama Brenda. Ella no suele venir los domingos porque por motivos de trabajo. Ella es de Honduras y sí se reúne en casa de Leo. Y resulta pues que tiene una sobrina que se llama Mariela, ¿verdad? Que pues le han detectado pues unos tumores. Parece que la cosa pinta bastante mal. Y pues la verdad que pedimos oración, vamos a orar ahora por ella, porque es un tema urgente. Y además de poder orar, pues también pues, exponer la posibilidad de si alguien voluntariamente quisiera apoyar económicamente, porque a más de la necesidad de oración, es verdad que hay una necesidad pues económica, porque pues todo es pagando, los exámenes, operaciones y tal. Entonces, eso lo vamos a dejar a que si alguien voluntariamente quiere contribuir, pues que hable después del culto con Leo, ¿vale? Porque él se va a encargar de coordinarlo, ¿vale? Repito, no es algo que es una imposición ni una obligación, pero si alguien pues quiere pues, y desea aportar algo, pues que hable con Leo, ¿vale? Ahí donde estás, si nos ponemos de pie un momentito, vamos a orar, por favor, por Mariela y vamos a orar también por la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, Señor, que tú eres nuestro amparo, nuestro socorro, Señor, el que puedes auxiliarnos en medio de grandes dificultades, Señor. Corremos a ti en esta mañana, Señor, y clamamos, Señor, como tu iglesia aquí en Estepa, por la vida de Mariela, Señor. Ahí donde ella está en Honduras, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Dios mío, tú sabes, Señor, la situación en la que se encuentra, madre, Señor, de un hijo, Señor, una persona joven, Señor. Oh Dios, Señor, clamamos, Dios mío, para que tú intervengas, Señor, en su salud, que hagas tu voluntad en su vida, Señor, que operes, si es tu voluntad, un milagro en ella, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, la cubrimos, Señor, la bendecimos, Señor. Gracias que ella te conoce, Señor, que es una hija tuya, Señor. Pedimos que su fe no falte, que su ánimo no falte, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oh Dios, Señor, la ponemos delante tuya, Señor. Oramos también por su familia, Señor, allí en Honduras, también por Brenda, Dios mío, que tú traigas paz a su corazón, Señor, de que la vida de Mariela está en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Ponemos también este tiempo, Señor, de tu palabra delante tuya, Señor, que tú puedas hablarnos, Señor, a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Pues podemos tomar asiento y rápidamente. La semana pasada estuvimos, pues, nuestro primer culto del año, dominical del año, y estuvimos leyendo, entre otras cosas, Hechos capítulo 2, no vamos a volver a leerlo, pero ahí en Hechos 2 leíamos algunas de las prácticas de la iglesia primitiva, del comienzo de la iglesia, y tomábamos como referencia, pues vamos a llamarle unos indicadores de las prácticas que ellos tenían, que nos pueden ayudar a evaluarnos a nosotros como iglesia para ver si somos una iglesia saludable, ¿vale? Iglesia saludable, es decir, una iglesia sana que tiene salud, va a ser igual a una iglesia que crece y que se desarrolla. ¿Cuántos quieren que la iglesia crezca? ¿Cuántos quieren que la iglesia se desarrolle? No solo que crezca en números, sino en madurez, en personas que se comprometen, ¿no? Yo creo que todo el mundo desea esto. Pues para eso es necesario ser una iglesia saludable. Y te voy a mencionar simplemente los puntos que señalábamos de ese texto que leíamos en Hechos capítulo 2, que era que una iglesia saludable es una iglesia donde se predica el evangelio. Es una iglesia donde hay arrepentimiento y hay conversiones, hay nuevos nacimientos, donde hay bautismos,
donde hay enseñanza y discipulado, donde hay una multiplicación de discípulos, donde también hay una estructura de liderazgo, donde también se practica la comunión y la relación de los unos con los otros, donde se parte el pan o se celebra la Santa Cena haciendo memoria del Señor. Es una iglesia saludable, es una iglesia, una comunidad donde se practica la oración, la alabanza, la gratitud a Dios y donde también se practica la generosidad, ¿vale? Ahora, habiendo hablado de todos estos puntos que lo mencionábamos la semana pasada, pues este año, habiendo hecho un poquito de planificación, habiendo orado y demás, vamos a ir desarrollando cada uno de estos indicadores uno por mes, ¿vale? Vamos a ir desglosándolo y yo creo que es importante, va a ser bueno para nosotros como iglesia, pues decíamos al principio de año hacer una autoevaluación, ¿no? ¿Dónde estamos y a dónde queremos llegar? O dónde estamos y dónde Dios quiere que estemos, ¿no? Que sería lo más importante. Y el primero de estos indicadores es la predicación del Evangelio. O sea, durante los cultos que tengamos en este mes de enero, vamos a estar hablando acerca de la predicación del Evangelio. En una iglesia saludable se predica el Evangelio, ¿vale? Y tú dirás, vamos a ver, David, pues eso es de cajón, eso es de ley, eso ya se sabe. Pero es bueno recordarlo, ¿vale? Y ahora vas a ver por qué. Cuando digo que se predica el Evangelio, es que se predica en las reuniones, si no en todas las reuniones, muy a menudo se recuerda cuál es la esencia del Evangelio y también los miembros de la iglesia comparten el Evangelio con otras personas, ¿no? Aquí, pues las chicas estaban poniendo su reporte de cómo estaban haciendo esfuerzos y estaban buscando la manera, la estrategia al final de compartir el Evangelio, ¿vale? Y digo esto porque hay muchos temas de los que podemos hablar en la iglesia que pueden ser útiles, ¿vale? Hay muchos temas porque acerca de la vida podemos hablar de miles de temas, pero quizás el peligro pueda ser hablar de todo menos del Evangelio. ¿Entiendes? O sea, cuando nosotros empezamos a basar las predicaciones de la iglesia solamente en las necesidades que tienen las personas, porque ¿quién no tiene necesidades? Yo tengo necesidades, ¿no? ¿Quién no tiene sueños y anhelos? Yo los tengo. Y cuando solamente, no digo que eso está mal, pero cuando solamente empezamos a hablar de la necesidad del ser humano, pero no hablamos del Evangelio, entonces estamos mal. ¿Vale? Entonces, eso es un tema que tenemos que tener muy presente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sin predicación del Evangelio no puede haber arrepentimiento. ¿Tú sabes esto? Sin predicación del Evangelio no puede haber arrepentimiento. Sin predicación del Evangelio no va a haber fe en Jesús. Ni va a haber conversiones, ni va a haber transformación, sino tan solo buenas intenciones humanas, porque podemos tener muy buenas intenciones. ¿Quién no quiere que nos vaya bien? A todo el mundo, ¿verdad? Yo quiero que te vaya bien, espero que tú quieras que me vaya bien a mí también, pero bueno, podemos tener muy buenas intenciones, pero tenemos que tener claro que lo que transforma es el mensaje del Evangelio, que lo que produce un cambio profundo en nuestras vidas es el mensaje del Evangelio. Si no, seríamos un grupo de personas que intenta ser buena gente a través de la religión, ¿vale? Y religiones hay muchas en el mundo, ¿vale? Pero nosotros, pues yo no quisiera tener solo buenas intenciones y depender pues de mis buenos esfuerzos, de mis buenas obras. Acompáñame a Romanos capítulo 10, versículos del 13 al 17. Romanos capítulo 10, versículos del 13 al 17. Y te lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, este texto, y dice así. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero, ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él al menos que alguien se lo diga?
¿cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia. O sea, no todo el mundo acepta el mensaje del Evangelio. Porque el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. ¿Vale? No es, la fe viene por oír cualquier cosa, por oír el Evangelio, por oír la palabra de Dios. En Reina Valera dice por oír la palabra de Dios, pero más concretamente por oír el mensaje de salvación. Y el mensaje del Evangelio es o debe ser central, insustituible en la Iglesia. No hay mensaje maravilloso que nosotros podamos exponer o predicar que pueda sustituir al mensaje del Evangelio. Y ahora te preguntarás, y esto es muy importante y es curioso, tú dirás, bueno, estás hablando del mensaje del Evangelio, el mensaje del Evangelio, el mensaje del Evangelio, pero David, ¿cuál es el mensaje central del Evangelio? Y digo esto porque tú sabes que habiendo hecho encuestas, no las he hecho yo, pero lo han hecho otras personas, uno de los motivos por los que la gran mayoría, un alto porcentaje de creyentes dentro de la iglesia no predican a otras personas acerca de Jesús, ¿tú sabes por qué es? Porque no tienen claro cuál es el mensaje del Evangelio. O sea, no saben cómo explicar a otra persona, o no sabemos, vamos a decir, venga, nos metemos todos, ¿no? Porque no sabemos cómo explicar el mensaje del Evangelio. Lo hemos mencionado algunas veces. En muchas ocasiones nos hemos conformado con compartir a otros lo que Dios ha hecho en mi vida. Eso está genial. Hazlo con todo el que pueda. Compartir mi testimonio, cómo Dios me sacó a mí de las drogas, ¿no? Yo puedo compartir mi testimonio y eso es una parte buena, es una parte de hacer conexión inicial, pero eso no es predicar el Evangelio. Yo puedo invitar a gente a la iglesia y te animo a que lo hagas, eso está muy bien, pero eso no es predicar el Evangelio. Eso es decir, ve allí para que otro te predique, ¿vale? Pero nosotros tenemos una responsabilidad de predicar el Evangelio. Y hay personas que siendo creyentes, pues no tienen la claridad o no saben, ¿no? Empiezan a hablar de Génesis, acaban en Apocalipsis, pero no se tiene claro cuál es el mensaje. Y lo decía la semana pasada, pero te lo vuelvo a recordar, 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 4, yo creo que es de los textos que condensa, que resume de manera más sencilla y clara qué es el Evangelio, ¿vale? 1 Corintios 15, del 1 al 4 dice, además os declaro, hermanos, está hablando Pablo, el Evangelio que os he predicado. Yo os declaro este mensaje que os he predicado, estas buenas noticias, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, y por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. O sea, si habéis creído de todo corazón el Evangelio, sois salvos, está diciendo Pablo. Versículo 3, y ahora explica cuál es ese mensaje. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este mensaje resumido básicamente es esto. Y ahora dirás, bueno, pero parece muy sencillo, parece muy simple, pero mira, quiero resaltar que el mensaje del Evangelio nos habla, en primer lugar nos habla de pecado, ¿vale? Cristo murió por nuestros pecados. Cuando nosotros predicamos el Evangelio es indispensable que se mencione el pecado, que se hable de una necesidad que hay en el ser humano, el pecado que nos separa de Dios. Pero también, ahora vamos a desglosar esto un poquito más, hablamos de pecado, hablamos de las consecuencias del pecado, por supuesto, y hablamos de redención, de rescate, de salvación. Y también hablamos de esperanza, esperanza eterna. Ahora, he mencionado pecado.
El pecado del ser humano y sus consecuencias, no solo terrenales, porque a veces nos quedamos hablando de las consecuencias de mis malas acciones aquí en la tierra. ¿Alguien ha sufrido malas consecuencias por malas decisiones alguna vez? Yo creo que todos, ¿verdad? A veces las personas queremos acudir a Dios, ¿sabes por qué? Porque nos va mal por nuestra mala cabeza. Y queremos acudir a Dios para que nos solucione la papeleta, pero no podemos quedarnos ahí, porque Dios no es un solucionador de problemas aquí en la tierra solamente, que lo puede hacer, pero que tampoco está en la obligación de hacerlo, ¿vale? Y cuando hablamos de pecado, el pecado no solo tiene unas consecuencias en la tierra, sino que tiene consecuencias eternas en tu vida y en la mía, ¿verdad? Si no le ponemos remedio. Entonces, es importante hablar del pecado. Pero ¿saben una cosa? Hablar del pecado incomoda y no es muy popular. Eso no está muy de moda, hablar de pecado. Incluso aquí en la iglesia, ¿a quién le gusta que se le confronte con su pecado? A nadie nos gusta, a mí no me gusta. A veces cuando me hablan de algo que yo sé que tengo que cambiar, que corregir, como que hay algo que rechina dentro de mí. ¿A cuántos les gusta escuchar de rebeldía, de fornicación, de mentira, de inmoralidad, de ofensas? ¿A cuántos les gusta escuchar eso? Eso no es popular. Eso no es que, oh, qué alegría, mira lo que está predicando el pastor. Pero ¿sabes qué? Es indispensable hablar de pecado. Juan capítulo 3, versículo 19 al 21, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la verdad es que cuando uno está haciendo las cosas indebidamente, está practicando el pecado y no quiere que nadie le diga nada, lo que hace es que huye de aquello que le confronta. Intenta esconder, intenta darse la vuelta, intenta hacer lo que sea, pero no quiere venir a la luz. Yo me he visto en situaciones así, donde no he querido ir a la luz. Yo no he querido escuchar mensajes que me confronten ni tener conversaciones con personas que me hablen de mi realidad. ¿Entiendes? Entonces, Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es importante hablar del pecado. Ahora no te voy a decir que cada día, porque el pecado, no, tampoco te vamos a amargar la vida con el pecado, ¿vale? Pero que es importante que se hable, que se hable cuando se tiene que hablar, ¿verdad? Porque sin convicción de pecado, ¿de qué me voy a arrepentir? ¿Verdad? Si yo no identifico qué es lo que tiene que cambiar en mi vida, si no identifico qué es eso que me está causando no solo problemas terrenales, sino que me puede llevar a la destrucción eterna, ¿cómo voy a cambiar de rumbo? Romanos 6, 23, he leído Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado me separa de Dios. Pero Romanos 6, 23 también dice: porque la paga del pecado es muerte. Muerte, sí, espiritual, pero también tiene consecuencias naturales en mi vida. Pero la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Vale? Entonces es importante que nosotros, y es que esto viene en el mensaje del Evangelio, porque hemos dicho que Cristo murió por mis pecados. Si yo digo, no, yo es que no tengo pecado, entonces ¿para qué Cristo murió? ¿Verdad? Pero también la Biblia dice que el que dice que no tiene pecado es mentiroso, y la mentira es pecado. O sea, no hay escapatoria, ¿verdad? Ahora, hablamos también de redención, de rescate a través de Cristo, ¿vale? Hablamos del problema. ¿Cómo te voy a dar una buena noticia si para ti no hay una mala? O sea, es decir, si yo no estoy siendo consciente de la consecuencia del pecado en mi vida, ¿para qué te voy a decir que Cristo murió por ti?
no te vas a alegrar, no va a ser una buena noticia. La noticia del rescate, de la redención a través de Jesucristo, su muerte en la cruz para pagar por mis pecados, cumpliendo con la ley, con lo que demanda la justicia de Dios, ¿vale? Esto está ahí en el mensaje del Evangelio. Y por supuesto la esperanza de la vida eterna por medio de la resurrección de Jesús. No es que solo Cristo murió por mis pecados y entonces me perdona, sino que Él resucitó y que si yo me identifico con Él en su muerte, Señor, yo ahora también decido morir a mi antigua vida y tener una nueva vida contigo, también me voy a identificar con Él en su resurrección. Una nueva vida que comienza aquí en la tierra, pero una nueva vida que me va a llevar hasta la eternidad con el Señor. Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, para confesar tiene que haber un reconocimiento, una identificación. Romanos 10, 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Creer en el corazón, confesar con la boca. ¿Sabes una cosa? Un error y un gran peligro es entrar en la dinámica de la vida de iglesia y en la membresía de iglesia sin haber experimentado nunca una convicción de pecado y un arrepentimiento. Y digo que es un peligro porque tú imagínate, ¿no? Vamos a suponer que yo soy una persona que tengo mis problemas y entonces pues digo voy a buscar a Dios o alguien me habló, yo voy a asistir a la iglesia, ¿no? Y entonces estoy aquí y estoy escuchando el mensaje y yo escucho ciertas cosas, yo qué sé, me hablan de la mentira, me hablan de la rebeldía, del orgullo. Y entonces yo como que eso me pega y digo, caramba, es verdad, ¿no? Yo tengo eso en mi vida. Pero aunque siento que está mal, no se produce esa convicción. Porque el que convence de pecado no es el pastor, eso tienes que tenerlo claro. Y te he compartido en el grupo de la iglesia una predicación que es la predicación con la que me convertí hace ya casi 20 años. Este año hará 20 años. Y la venía escuchando por el camino, me acordé, la busqué porque la puedes buscar en una plataforma por la fecha, y la venía escuchando y yo decía, pero vamos a ver, si yo tenía ahí 21 años, iba con la nariz rota, las cejas rayadas, con 2 pendientes, el ojo ya medio morado del puñetazo que me dieron que me rompieron la nariz. Y yo era un chico de barrio, yo era un cani, ¿no? Un chaval que había salido de las drogas. Y yo digo, si a mí esas palabras me estarían sonando a chino, ¿cómo es posible que yo ese día me convirtiera? ¿Sabes por qué? Y además el predicador era un hombre ya mayor, que además de Estados Unidos, que no se expresa tampoco ni tan bien en español. Y yo digo, pero es que no eran las palabras que, claro, él estaba predicando, ahí vas a ver que se hablaba abiertamente del pecado, de Jesús, de la salvación, pero yo sé que el Espíritu Santo me convenció de pecado ese día. Y por eso hubo una transformación, hubo un milagro en mi vida. Y el error sería, pues que eso, que yo empiezo a asistir, ¿no?, aquí a las reuniones y que después de un tiempo ya me hago amigo, ¿vale? Más o menos, y entonces ya pues todo el mundo me recibe y me dice, no, a Diana no le voy a hacer que me está grabando, ¿no? Y le digo, está bien, y me empiezan a tratar de hermano y que todo está bien y vale, estás pecando, pero no pasa nada, tranquila, ya se te va a pasar, ¿vale? Las ganas de pecar y todo eso, pero no se llega a una convicción de pecado ni a un arrepentimiento. Y entonces empiezas a formar parte del club de la iglesia. Y te decimos que ya está bien, que tú ya eres salvo. Bueno, también decir que nosotros no somos nadie para juzgar quién es salvo y quién no es salvo, ¿vale? Eso se lo dejamos al Señor. Pero sí es verdad que cuando una persona se arrepiente hay unos frutos que acompañan. Entonces luego ahí también vienen las preguntas, pero vamos, pues este no era cristiano, ¿qué hace haciendo estas cosas? ¿Verdad? O esta no era cristiana, ¿qué hace haciendo estas cosas? ¿No? Y ahí vienen las confusiones. Entonces, es verdad, con eso no te estoy diciendo,
No, a ver, tú hasta que no te arrepientas y demuestres que te has arrepentido, o sea, somos nosotros y tú, o sea, tú eres aparte, excluida. No, o sea, vamos a tratar a las personas con amor, con empatía, porque también nosotros somos pecadores, ¿verdad? Y necesitamos arrepentirnos. Y también nosotros estábamos un día perdidos y necesitamos que alguien nos acoja. Pero cuando empieza a haber ese falso consuelo, ¿vale? Ofrecer un falso consuelo sin llegar al arrepentimiento. La lástima propia. Ves a una persona que se duele por sus malas acciones, que está ahí llorando, y decirle, no pasa nada, tranquilo. No, ahora es el momento de arrepentirte y de cambiar de vida. Eso es lo que puede traer transformación. Y la verdad que ocurre algo, y esto lo he escuchado toda la vida de Daniel, que es la persona que predicó el día que yo me convertí, y él hablaba mucho de esa lástima propia, de ese refugio de mentira, de esos argumentos que se levantan, porque escuchamos el mensaje del Evangelio, ¡pum!, nos confronta el Espíritu Santo y te das cuenta que hay que cambiar de dirección, pero en mi mente empiezan a surgir miles de argumentos. No, pero no eres tan malo, pero pobrecito, es que mira la vida que has llevado, y empezamos con la lástima propia. Pero la lástima propia no me lleva a hacer ningún cambio en mi vida, ¿no? Que sí, que es verdad, que soy una víctima, que no sé cuánto. No, el arrepentimiento va a traer una transformación a mi vida cuando he sido convencido por el Espíritu Santo. Y sinceramente, yo te digo que ese día que yo escuché esa predicación, pues yo era un chico de barrio que no tenía ni idea de Dios, que antes de entrar, una Biblia que me dieron, la tiré por ahí porque no quería saber nada, la dejé en el bus, la embarqué por ahí para no llevarla conmigo, y ese día pues yo tuve un encuentro con Jesús. Y lo que sí puedo decirte, que yo quizá no entendía mucho lo que decía el predicador, pero yo salí, o sea, yo estuve ahí en esa predicación y llegué a un convencimiento de que el infierno es real, de que mi estilo de vida me iba a llevar de cabeza al infierno y que la única salida era Jesús. A esa comprensión llegué en esa predicación. Yo no entendía mucho de Antiguo Testamento, ni de Nuevo, ni de nada, pero llegué a esa convicción y yo sabía que mi única salvación era seguir a Jesús y que eso iba a implicar un cambio total de rumbo en mi vida. Eso sí, llegué a ese convencimiento y entonces fue que tomé ese paso de recibir a Jesús. Como te decía, ¿no? Pues cuando no se llega a ese punto de arrepentimiento por el pecado, pues las personas forman parte de un club, se aprende el vocabulario cristiano, nos podemos volver religiosos, pero no se experimenta un cambio genuino. También una persona que no llega a un arrepentimiento y una convicción de pecado tiene la costumbre de negociar con Dios, negociar las bendiciones, ¿no? Pensar que Dios me debe algo por mi buen comportamiento, ¿no? Y entonces como yo voy a la iglesia y como yo hago esto y como yo hago lo otro, entonces Señor, tú tienes que bendecirme. Y también incluso piensa que las otras personas le deben algo, ¿no? Que es el otro el que me tiene que pedir perdón, que es el otro el que tiene que hacer, que es el otro... No, tengo que hacer yo delante de Dios. ¿Entiendes? Esos son señales de cuando no ha habido una convicción de pecado, cuando no ha habido una transformación genuina. Y Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 11, Romanos 10, del 8 al 11, dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y de este texto es que tomamos comúnmente lo que conocemos nosotros ahí en nuestro entorno como la oración de fe, ¿no? Tú sabes que muchas veces, pues cuando se ha predicado un mensaje en la iglesia, ¿no? Y esto es una costumbre que no tiene tantos años, ¿no? Decir, a ver, y después de escuchar este mensaje,
¿cuántos quieren recibir a Jesús en su corazón? A ver, todo el mundo con los ojos cerrados. El que quiera recibir a Jesús en su corazón, que levante la mano, ¿no? Y ahí levanta la mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ahora los que han levantado la mano, que pasen aquí adelante, ¿no? Y entonces, ¿qué se hace? Pues se lleva a la persona, se le guía a hacer una oración donde, porque se supone que ha creído en su corazón que Jesucristo es el Señor, que ha muerto por mis pecados, yo le reconozco en mi corazón y le confieso con mi boca. Confieso en el sentido de decir, Señor, yo creo que tú has muerto por mis pecados, yo creo que tú eres el Señor de mi vida. Y entonces se hace así. También quiero decirte que no es una oración mágica, que no hay una forma de orar, pero lo que sí es importante es que tú creas en tu corazón y que lo confieses con tu boca. Mira, me da igual si lo haces en tu habitación, si lo haces en una plaza, si lo haces aquí adelante, si lo haces ahí en tu asiento, pero es un momento importante. Que llegue un momento en mi vida donde yo he creído de todo corazón que Jesús es mi Salvador. Jesús es el que ha muerto por mis pecados y que yo lo confieso con mi boca. Señor, yo creo que tú eres el Señor. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios que has dado tu vida por mí, ¿vale? Luego, la forma en que se haga me da igual, pero esto es importante. Y luego, Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17, para ir terminando, leo este y otro versículo más. Romanos capítulo 1, versículos del 16 al 17, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, está diciendo, bueno, para todos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Mira, el Evangelio se trata de creer el mensaje del Evangelio. Por eso es que vivimos, por eso es que nuestras vidas pueden ser cambiadas, pueden ser redimidas, pueden ser transformadas. Cuando hemos creído en este mensaje, en este y no en cualquier mensaje, sino en este. ¿Entiendes? Luego, mira a ver qué es lo que vas edificando encima, está genial, habrá cosas que te bendicen, que te ayudan, pero esta es la roca. Esta es la roca sobre la cual edificamos, o el Señor edifica su iglesia, que Jesucristo es el Señor. Y Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Pablo lo tenía claro. En alguna ocasión él había dicho, bueno, aunque yo tenga apariencia de debilidad, pero yo sé que el mensaje del Evangelio tiene poder para transformar. Mira, sinceramente, he vivido situaciones en las que quizás personas que luego han dicho, Dios cambió mi vida ese día que estabas predicando, y yo la verdad que no sentía no sé qué poder, ni, oh, cómo siento que Dios está cambiando la vida de esta persona. No, a lo mejor ese día estaba yo desanimado, o estaba, no me había levantado con luchas y lo que sea, pero ¿sabes qué? Es que el mensaje del Evangelio tiene poder. Es que es el Espíritu Santo es el que hace la obra. Lo que sí tenemos que asegurarnos es de estar predicando el Evangelio y no cualquier cosa, no un falso consuelo, no simplemente cosas bonitas, ¿verdad? Y ya está. Entonces es importante, el Evangelio tiene poder. Ahora, bueno, y entonces David, tú me estás diciendo que a todo el que pille lo tengo que coger a ametralladora porque eres pecador y Jesús murió, no de una, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Las formas, el momento, la estrategia puede variar. Lo que quiero decir, a lo mejor es verdad aquí en España, ¿no? Somos más relacionales. Tú coger a una persona desconocida y directamente empezar a hablarle de su pecado, como que en la mayoría de las ocasiones te va a decir, espera, ¿tú qué me estás contando? ¿Verdad? Quizá tienes que comenzar una relación. Bueno, las chicas han estado exponiendo hoy, ¿no? Quedar, pero habrá un momento de esa relación o de esa conversación donde sí haya que hablar claramente el Evangelio. Habrá un momento donde sí tendríamos que hablar de pecado, donde sí tenemos que hablar de la necesidad de un Salvador. Porque si no llegamos a ese momento, es imposible que haya una conversión. A veces se puede tardar
a veces puede ser en el mismo momento, Dios lo ha puesto y ya está, otras veces con personas tarda meses, un año, yo qué sé, pero nuestro objetivo es predicar el Evangelio. Y Dios nos ha dejado esta responsabilidad, lo conocéis todos, Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. El papel de la Iglesia. Bueno, podríamos leer también Marcos 16, ¿no? Donde dice de predicar el Evangelio, pero dice Mateo 28, del 19 al 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiero invitarte a ponerte de pie y hoy simplemente, pues como una introducción o enfocados en cuál es ese mensaje, pero vamos a hablar los próximos domingos de más matices o cosas que tienen que ver con la predicación del Evangelio, pero quisiera que te quedes con esto. Este tiene que ser nuestro mensaje central. Que luego tenemos estrategias, que buscamos la manera, que hay necesidades, que hace falta. No, pues Diana decía, a ver, llega el día del 14 de febrero, es una gran oportunidad para hablar de temas de pareja, para agrupar. Genial, pero si es que Dios piensa en todas las áreas de tu vida, ¿me entiendes? Pero no podemos edificar otras cosas si primero no está el Evangelio. O sea, ¿de qué vamos a tratar si no ha habido convicción de pecado y arrepentimiento? ¿De qué vamos a tratar acerca de Jesús si Jesús no es tu Señor? Si Jesús no es tu Salvador. ¿De qué vamos a tratar? ¿Verdad? No tendría sentido y no va a tener efecto. A la larga, todo lo que se edifica, que puede parecer muy bonito, que no es sobre la roca que es Jesús, cae. O sea, se debilita, se desmorona, no funciona. Lo que puede garantizar en tu vida perseverancia, un cambio genuino, real, una transformación, es que Jesús sea el centro de tu vida, que Jesús sea el Señor de tu vida, el Salvador de tu vida, y que tú lo hayas entendido de manera personal. Y te quiero animar en esta mañana, cierra tus ojos ahí donde estás. Y yo no sé si hay aquí personas que quizás no hayan llegado a este punto de convicción. Repito lo mismo que decía, mira, yo no soy el que convence de pecado, ni yo ni nadie, no es que por la sabiduría de las palabras o la manera de explicarlo, eso es lo que te transforma, se trata del Espíritu Santo. Y como te decía que yo ese día que me predicaron, pues quizá yo no entendía mucho de la prédica y quizá tú la escuchas ahora y dices, bueno, pues yo pensaba que era una predicación más potente, David, y no fue para tanto. Pero lo que sí es que se estaba predicando el Evangelio. Y el Espíritu Santo escogió ese día para convencerme a mí. Y yo dije, sí, no tengo escapatoria, no hay salida. Solo Cristo puede salvarme. Entonces yo quiero animarte que si no has llegado a este punto, bueno, puedas decir, Dios, yo necesito que tú trabajes en mi vida. Y que si es que Dios está hablando a tu vida en esta mañana, o si alguien que escucha esta predicación luego por YouTube o lo que sea, el Espíritu Santo es el que te convence, no lo dejes para mañana. Que puedas decir, Señor, aquí estoy, realmente me arrepiento de mis pecados, Señor, yo creo que tú eres mi Salvador, creo que tú has muerto y que has resucitado y tú eres mi esperanza, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Aleluya, Señor. Que Dios te bendiga. Quiero decirte que, bueno, vamos a seguir hablando acerca del Evangelio en estas siguientes semanas, en el mes de enero. Luego vamos a hablar de otros puntos. Pero puedes tomar asiento un momentito.